Bueno, Petroperú ha dicho, con esa empresa no vamos, ya se hizo público, pero el gobierno en esta oportunidad no ha dicho nada sobre el tema. ¿Y por qué es importante el lote 192? No solamente por la cantidad de recursos que tiene, sino porque ese lote garantiza el esquema de integración vertical entre la refinería de Talara y el oleoducto. Ya tenemos una conquista importante con un esfuerzo inmenso puesto por todos los peruanos. Continúe, señor. Ya tenemos la integración vertical y requerimos consolidarla. En esa integración vertical, si entraba la empresa Pacific, si entraba la empresa que se llama Pacific Frontera, iba a ser un fraude al país. Y eso fue aceptado por el gerente general de Perú Petro, que sin ser ingeniero firmó la dación de la sacada de Petroperú y la dación de esa norma. Y hasta ahora no lo ha removido del cargo. Hemos presentado una acusación constitucional contra la ministra por eso. ¿Qué hace ese señor que sigue en el cargo? ¿Por qué está este entrampamiento? Entonces, cuando dicen acá, vamos a hacer la revolución social, pero sobre eso no se pronuncian, es que algo oscuro tiene que haber. Porque ahí sí hay un aspecto de consolidar problemas en la inversión productiva del Estado y de todos los peruanos, que es un tema que no solamente de una parte de una empresa. Está la consulta previa a los pueblos indígenas amazónicos y está el conjunto de los bienes que la refinería de Talara modernizada puede dar al país. Ese faenón petrolero es uno de los problemas. Otro problema es el norte en la reconstrucción. No se ha hablado aquí, en este mensaje singular sobre la revolución social, no se ha hablado de problemas concretos. En la reconstrucción los peruanos están, no que se mueren de risa, están que se mueren de resistencia, de crítica, porque la obra de reconstrucción ha empezado desde el nivel central para empezar a mover la tierra que hay en el río. Y los institutos y sectores de Piura, de todos los sectores, la universidad, los colegios profesionales, los colegios de ingenieros, todos han dicho que eso es tirar tirar la plata al río sin agua, es para que esa tierra otra vez el río la vuelva a traer cuando crezca. Y todos han planteado otra fórmula. Minuto final. Hemos presentado un proyecto de ley para la reconstrucción en Piura. Es una reconstrucción efectiva, con participación activa de todos. Y esperamos que esa reconstrucción sea con descentralización, que haya un organismo de reconstrucción de la zona y que no se malgaste la plata de esa manera y que tampoco se lleve la reconstrucción para que se rehagan los latifundios en Piura, porque eso es lo que está ocurriendo. El campesino comunero, el campesino individual sin créditos, sin recursos, está siendo obligado casi a vender sus tierras para la apropiación de algunos grandes sectores que están siendo muy beneficiados. Dos temas más y rápido para terminar, señor presidente. ¿Qué es lo que pasa con lo relativo al gasoducto surperuano y el sur del Perú? Ahí tenemos una renta estratégica. ¿Qué está ocurriendo sobre el punto? Nada. Estamos regalando el gas y hay un convenio con México que nadie lo quiere tocar y que tampoco ha pronunciado la ministra. No existe el acuerdo con México. Con México hay un contrato. Ese contrato tiene que modificarse a favor del Perú y el Perú tiene que recuperar la soberanía sobre el gas y esa exportación tiene que venderse en los mercados al precio que mande el CIADI, no al precio que ha aprobado Perú Petro de manera ilegal. Así como aprobó Perú Petro que los lotes en la Amazonía tenían que entregarse ad infinitum hasta que se acabe el recurso petrolero, un lote ya permanente para la empresa Pacific, igualmente han querido hacer la modificación. Y sobre el punto que ha dicho la ministra, no ha dicho nada. ¿Es parte de la revolución social? Este tema, por supuesto que es parte de la revolución social, porque los problemas que tienen que ver con las posibilidades efectivas de tener el recurso energético en el Perú, petrolero. Culmine, congresista, por favor. Petrolero y gasífero, es una red estratégica, pero también permite industrializar y con esto voy terminando. ¿Dónde está la industria metalmecánica? En quiebra. ¿Dónde está la industria textil? En quiebra. ¿Dónde está la industria nacional? En quiebra. ¿Y qué ha dicho la ministra sobre eso? Nada. Son palabras de la revolución social, son palabras que se la lleva el viento. ¿Dónde está el crédito? No hay crédito. Viene la mercancía extranjera que está abundando crecientemente en el país. Se cierran los mercados, se cierran las capacidades productivas. ¿Qué se le da de oferta al país? Y ahí viene mi síntesis final, señor presidente. Nosotros estamos por una propuesta que lo que haga es decir, es necesario que en el Perú exista diversificación con valor agregado. Pero la propuesta de la ministra del gabinete es primarización con saqueo ambiental. No estamos por la redistribución social y territorial, pero la propuesta de la ministra es concentración del ingreso y propiedades en algunos grupos, principalmente algunos grupos extranjeros a los cuales se le da la plata al Estado para que inviertan. Es nuevamente el abajato, solo que en nuevas condiciones. Nosotros estamos por la igualdad de derechos y obligaciones. 30 segundos, señor congresista.
Ahora, en vez de igualdad y derechos y obligaciones, es desigualdad social en la tributación, en la cultura y en la precarización de la vida. Nosotros estamos contra la corrupción, pero con este esquema, con este modelo, lo que va a haber, señor presidente, lamentablemente es lo que dicen los piuranos. Se están moviendo la tierra para llevarse la plata. Están habiendo una política que no es la política que permite enfrentar los problemas de corrupción que tenemos, y estoy seguro que los ministros están de acuerdo que debe enfrentarse, y ojalá que modifiquen la política presentada para poder enfrentar la corrupción. Nosotros por eso vamos a votar en contra del pedido de respaldo al gabinete. Tiene la palabra la congresista Glaber Remy por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. El día de hoy la señora Arauz ha venido a decirnos que quieren recuperar la confianza de la gente y que quieren avanzar hacia una revolución social. Sin embargo, las medidas que ha tomado hasta ahora este gobierno nos indican lo contrario, presidente. Desde la irresponsable decisión del ministro Torne de cortar el gasto público en el ejercicio pasado, ahora nos dicen que quieren acelerar la inversión y que para eso, presidente, van a avanzar hacia las alianzas público-privadas y que tienen más de 50.000 millones que quieren ejecutar así. Mi pregunta, presidente, es ¿cómo van a destrabar? Porque el argumento de este gobierno ha sido vamos a destrabar las inversiones. Y si es que lo que van a hacer es destrabar a través de adendas como la de Kunturhuasi, que algunos recordamos claramente, presidente, sería un error inmenso. Porque ahí se puso en riesgo al Estado y aún estamos en riesgo de que esa empresa pueda ganarnos en CIADI por firmar una adenda donde se aceptó un cierre financiero irregular porque existían argumentos en Ocitrán para no hacerlo. Y hoy día hemos escuchado que ya avanzaron en la línea 2. Mi pregunta, presidente, es ¿este destrabe de la línea 2 también no será que estamos flexibilizando algunos criterios o aceptando algunos nuevos criterios que puedan suponer más gasto para el Estado? Porque así, si así se destraban las inversiones, entregando lo que el privado quiere, lo que vamos a hacer, presidente, es desmantelar la poca institucionalidad que tenemos en el país. Nos ha dicho la Premier que les dimos competencias, delegamos competencias para desarrollar acciones concretas a favor de las familias. Pero, presidente, hemos tenido que hacer control constitucional de varios decretos. En algunos casos, decretos que avanzaban no hacia el favor de la familia, sino, por ejemplo, a desmantelar Sedapal, o avanzar en una lógica privatista en las empresas públicas, en el caso del servicio de agua y saneamiento. Y ahora que ya menos mal este Congreso, por insistencia, ha derogado artículos del decreto legislativo 1280, nos preguntamos cómo puede ser que hayan nombrado al señor Trujillo tanto como presidente del directorio de Sedapal como director ejecutivo de OTAS. ¿No hay ahí una contradicción, presidente? Sedapal y OTAS, al mismo tiempo, una misma persona, en un puesto, dos puestos que en teoría requieren tiempo exclusivo. Quisiéramos que nos expliquen qué cosa está pasando, presidente. Y junto con esto, los decretos legislativos avanzaron para beneficiar ¿a quién? ¿A la familia o a los empresarios? El decreto legislativo 1246, que flexibilizaba aún más el criterio de los contratos temporales, que no se quería ni siquiera avanzar en el registro de los contratos temporales. Y hoy escuchamos a la ministra decir que SUNAFIL tiene una responsabilidad de asesorar. Presidente, con las palabras hay que tener cuidado. Una cosa es asesorar, otra cosa es fiscalizar. Y lo que tiene que hacer SUNAFIL es fiscalizar cuando hay violación de derechos laborales. Y tiene que actuar rápidamente para que tengamos una entidad que cuide a los trabajadores y que sea el responsable de garantizar derechos laborales en el país, presidente. En cuarto lugar, y ya para ir terminando, la verdad, es que la señora hoy día nos ha dicho, citando al señor Churchill, el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, ha dicho, presidente. Disculpe, nosotros queremos devolverle eso y decirle a la ministra Arauz que el presidente Kuczynski tiene la posibilidad de no mirar una coyuntura corta, una coyuntura pequeñita de gobernabilidad de su gobierno, sino que tiene que pensar en el país hacia adelante. Nos parece una irresponsabilidad, presidente, que se esté jugando como se está jugando con el tema del indulto. Y lo digo con claridad porque acá nadie se está inventando nada. Porque resulta que el ministro de Justicia ha cambiado la Comisión de Gracias Presidenciales, presidente, de una manera vergonzante, nombrando a una persona que al día siguiente salió a decir que ni siquiera sabía que estaba nombrada. ¿Para qué?
¿Para qué cambiar una comisión de gracias presidenciales? En un contexto en el que por 2 veces, presidente, en junio y en septiembre, los familiares de las víctimas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, le ha exigido al presidente Kuczynski una reunión. ¿Para qué? Para hablar de políticas de memoria y reparación. Continúe, por favor. Porque la memoria, presidente, la memoria es incómoda. La memoria sí es incómoda. Me alegra saber que el Museo de Anfasep es un museo privado y que no va a haber oportunidad de que este gabinete intervenga en el Museo de Anfasep pisando la memoria de Mama Angélica. Porque nosotros sí necesitamos recordar lo que ocurrió. Algunos ministros se ríen, pero no es de risa el tema del indulto. Y no es de risa que no se hayan reunido con los familiares de las víctimas. Y no es de risa que en este momento estemos pudiendo jugarnos el futuro de este país en materia de memoria por un tema de cortísimo plazo para ganar una pequeña gobernabilidad. Eso sería irresponsable. Por eso, presidente, si es que quieren hablar de ser estadistas, lo que le decimos a la primer ministro es que no lo canjeen de ninguna manera por una política de impunidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Donaire Goch por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo patriótico a nuestra premier y a su ilustre gabinete que ahora espera nuestro voto de confianza. Pero nadie es ajeno que la confianza no se gana con exposiciones, con ofrecimientos y con discursos. La confianza se gana con obras, con acciones, con actitud, como dice en la Biblia, por sus obras los conoceréis. No dice en la Biblia que los conoceréis por la publicidad, o dice así. Entonces, por ello, yo invoco acciones, actos y hechos, en la cual, porque las obras por sí solas hablan. Permítame, señor presidente, un pequeño video. Autorizar el video. Autorizado. Gracias, señor presidente. Esa niña que probablemente no sabe leer ni escribir, ni menos hacer una exposición brillante como ha hecho nuestra premier, sin embargo nos da un ejemplo de cómo gobernar. Gobernar con alto sentido de sensibilidad humana, gobernar con caridad, gobernar priorizando nuestros recursos por la gente más vulnerable. Y en ese sentido, también yo invoco que gobernar, conversaba con muchos ministros y dice, gobernar es complicado. Se complica cuando nos dejamos influenciar por motivaciones personales, por intereses partidarios o intereses ajenos económicos lesivos al interés nacional. En tal sentido, señor presidente, a través de la venia de usted, señora premier, más que un voto de confianza, asuma usted en cumplir con seriedad, con responsabilidad los compromisos y los ofrecimientos. Cumplir con ese ofrecimiento del señor presidente de la República con los pensionistas de las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Usted ni tampoco ningún ministro debe descalificar los compromisos del presidente de la República. Muy por el contrario, lo tienen que secundar, respaldar y ayudar para no frustrar la confianza depositada en esos pensionistas que ahora ustedes nos solicitan.
Señora Premier, a través de la presidencia, creo que no será necesario traerlos nuevamente acá por no cumplir con sus compromisos, y menos si alguien se vea involucrado con un acto de corrupción. Yo no lo creo, pero no nos temblará la mano. Y si eso significa disolver el Congreso, tendremos nosotros puestos en la banca, comercio y la bolsa. Sobran los puestos ahí. Continúe, por favor. No sobrará puestos en la banca del parque con nuestro periódico El Comercio y nuestra bolsa de pan. Y en nuestros ratos libres dedicarnos al TLC, trapear, limpiar y cocinar. Pero muy por encima del cargo que nos podamos aferrar están los altos intereses de todos los peruanos de gobernar con equidad, con justicia, con solidaridad. En ese sentido, porque, señora Premier, a través de la presidencia, porque aún en el fondo de las colectividades pobres subyace la frustración en forma tan profunda que vienen aceptando la pobreza como algo inherente a su propio estilo de vida. Señor presidente, a este gabinete y al Congreso no le deseo suerte, porque los capaces no la necesitan. ¡Viva el Congreso y el gabinete! Pucha, no hay. De nuevo, ¡viva el Congreso y el gabinete! Tiene la palabra el congresista Villanueva Mercado por 4 minutos. Congresista Villanueva Mercado, 4 minutos. Sí, gracias. Un saludo a la primera ministra y su gabinete. Hay un tema que se deja sentir por su ausencia en todo el mensaje, y es el de la descentralización, que pudiera tratar de cómo resolver la inequidad en la distribución de los recursos, fundamentalmente los de inversión, porque cuando uno evalúa cómo se han distribuido las inversiones en el país, se deduce toda la inequidad con que se ha ido manejando los presupuestos nacionales. Descentralización que reanime la formalización de las regiones. Hoy día, eufemísticamente, llamamos regiones a los departamentos. Hay que continuar con el proceso verdadero de conformación de regiones que está paralizado. Hay que transversalizar las políticas de inclusión social. No solamente el gobierno nacional debería ser el representante o el ejecutor de estas políticas. Una verdadera revolución social tendría que incluir a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales por estar más cerca de los pueblos y porque ellos conocen mejor de sus necesidades. Ese podría ser el camino para poder moralizar también a estas instancias conjuntamente los proyectos nacionales. Un proyecto de descentralización capaz de revertir esa concentración no solamente de los presupuestos, sino de los proyectos que han terminado sobrevalorando y corrompiendo en un momento en que el Estado tiene menos recursos para hacerlo y en un momento en que, por tanto, necesitamos ser más eficientes en la ejecución de los presupuestos. Pero no solo ello. Cuando se habla de salud, la primera ministra no solamente, obviamente, nos interesa el sistema único de información de la salud, el uso intensivo de las tecnologías, ni siquiera la provisión oportuna de las medicinas. Hay 2 temas fundamentales. Uno de ellos es el de la provisión de los recursos para pagar al personal asistencial que hoy día atiende en todo el país a todos los asegurados SIS, y que ciertamente, si no se proveen los recursos en los siguientes meses, ya simplemente ese personal asistencial será despedido si es que no se proveen. La anterior ministra y el anterior ministerio no le prestó la atención correspondiente y por eso hasta ahora las regiones exigen de esta provisión. Y el siguiente tema es el de las infraestructuras. El mismo mensaje habla de 18 centros hospitalarios de carácter nacional que podrían ser declarados en emergencia. Bueno, pues Cusco tiene es una de esas emergencias, pero no solamente por un centro hospitalario de carácter nacional, sino por toda la infraestructura, no solamente hospitalaria de carácter nacional, sino regional y aquella de carácter preventivo. Una treintena de estas
Infraestructuras necesitan ser concluidas, necesitan ser liquidadas, implementadas, provistas de personal asistencial de las medicinas correspondientes para poder atender. Pero particularmente Lorena, que debió haber sido atendida hace un año inclusive por este Ejecutivo, está pendiendo de un proceso de culminación de obra y de buena implementación. Espero yo que el ministro, ahora sí, tome el toro por las astas y tenga la solución efectivamente para Lorena, compromiso con el que quisiéramos compartir. El otro tema es fundamentalmente aquel referido al anuncio, otro de los anuncios que hace la ministra cuando dice que hay aproximadamente 61 concesiones por asociación público-privada. Todos sabemos que entre el 2008 y el 2016 o 15 hubieron un total de 65 concesiones. Ella habla hoy día de 61 concesiones aproximadamente por un promedio de 50.000 millones. ¿Qué tenemos con las concesiones como experiencia? Que son métodos muy costosos de financiamiento de obras, de infraestructura y de servicios, que generan un mayor gasto público, que son modelos de difícil negociación, por lo menos para el Estado, que existen muy pocos ejemplos de que estos proyectos hayan sido eficientes. Proinversión, que ha sido el brazo ejecutor de esto, ha mostrado mucha incapacidad, no solamente para concretar expedientes técnicos. Continúe, señor congresista. Evaluar los costos-beneficios a los que tendría que someterse proyectos de este tipo. Por tanto, no se han cumplido las condiciones y los objetivos de conseguir infraestructura y servicios para mejorar el bienestar de la ciudadanía. En esas condiciones, ¿cómo continuar con el proyecto? ¿Cuáles son las medidas que se han hecho para corregir estas discapacidades a través de las cuales Proinversión ha comprometido los destinos de muchos miles de millones de dólares? El caso Chinchero es uno de ellos. Hoy día se nos ha anunciado que se licitará próximamente. Este anuncio se parece mucho a los que ha hecho tantas veces el ministro de Transportes, no lo veo, pero nos ha anunciado una resolución del contrato por mutuo disenso, nos ha anunciado una resolución del contrato por decisión unilateral del concedente, nos ha anunciado el inicio pronto de las obras. Quiero recordarle, señora ministra, señores ministros, que el proyecto Chinchero no solo tiene un componente, el del terminal y la pista de aterrizaje, tiene aproximadamente 10 componentes y compromete al Ministerio de Transportes en los estudios correspondientes, en los expedientes técnicos, en las previsiones y fundamentalmente en el inicio de la obra, del movimiento de tierras tantas veces anunciado, pero al mismo tiempo tantas veces frustrado. Finalmente, el gasoducto es un tema que ciertamente tiene que ser resuelto. No solamente es que no se han adoptado las previsiones para garantizar la oferta del gas, sino también la demanda de gas. Y luego de su resolución no termina de definirse las condiciones a partir de las... Minuto final. Deberá redefinirse ese proyecto, porque no estamos hablando de pocos millones, hablamos de miles, millones de dólares, en que el debate hoy día se plantea a ver si es ese mismo proyecto que se relicita o son nuevas las condiciones como efectivamente son necesarias de estudiar, porque no se ha cumplido con el proyecto inicial con los objetivos que se había previsto. Los objetivos iniciales no solo estaban orientados a proveer a hilo y matarani de gas para generar electricidad, sino a masificar el gas domiciliariamente en el transporte y generar petroquímica. Si no hacemos eso, luego de no tener inclusive la fuente de financiamiento a través de las tarifas eléctricas, ¿qué pretendemos? Luego, hay que ver cómo es que efectivamente mostramos que el Estado está presente para hacer efectivos estos propósitos que en algún momento se plantearon, con los cuales somos consecuentes. Espero que el gabinete, señora primera ministra, que usted dirige, puede efectivamente concretar estos propósitos que son parte de aquellos que usted se ha propuesto como revolución social y que... Gracias. Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira, por 3 minutos no agrupados. La delincuencia nos viene desbordando. Pese al marco regulatorio que nuestra legislación prevé, diversos informes periodísticos muestran una constante, que es la incidencia de la comisión de delitos de un creciente número de jóvenes adolescentes, cuyas edades fluctúan entre 16 y 18 años, lo que hace necesario evaluar, más allá del porqué o cuáles son las razones que motivan a estas conductas,
¿Cómo debemos responder el Estado frente a esta realidad que afecta a nuestra sociedad? Apañados por la minoría de edad del delincuente y tiene un trato diferenciado. Nuestra legislación en materia laboral reconoce el derecho del menor a trabajar a partir de los 14 años, tratándose de labores agrícolas a partir de los 15 y en temas pesqueros a partir de los 17 años. Ha habido avances en reducir el mínimo legal que regula la condición de edad y en la misma tendencia debe considerarse para atender este enorme vacío, para castigar drásticamente la conducta del menor que delinque y que se escuda en su condición de edad y por la cual estoy presentando un proyecto de ley para que sean penalizados a partir de los 16 años. Los que cometen temas de sicariato, ¿no?, asesinatos, extorsiones y que sean parte de bandas organizadas. Sería importante que el Ejecutivo se adelante en este tema para ganar tiempo, que sería algo que la sociedad agradecería muchísimo. Con respecto al sector pesquero, voy a empezar por el lado positivo. Mi amigo Pedro Lechea y la Premier, que también ha tenido un paso anterior por el tema pesquero también. Reconocer esta modificación que se ha hecho sobre el Decreto Supremo 289, expedido hace 6 días, que beneficia a los pescadores, a la cual ahora ya pueden tener acceso a su jubilación, algo que se ha venido luchando por años, algo que muchos congresistas estábamos apoyando, y quiero resaltar también a la congresista Foronda, quien habla, creo, el congresista Sarmiento también, y otros congresistas hemos estado apoyando, pero el Ejecutivo con buena óptica se adelantó y se aplaude y se reconoce esa labor. Con respecto al tema de nuestra realidad pesquera, seguimos importando jurel de Chile y del Asia, seguimos importando caballa del Ecuador, que es lo que más consume nuestra población, principalmente los comedores populares, la gente más pobre de nuestro país. Tilapia, shrimp, basa, criado en condiciones realmente no aptas para consumo humano, la gente, nuestra sociedad lo sigue consumiendo. También viene de Vietnam, del Asia también. También estamos consumiendo atún, un atún ni siquiera nuestro, el atún también nos los mandan del Asia, estas latitas de atún que estamos consumiendo la mayoría. Y nuestro atún, lo principal se lo llevan los ecuatorianos. Y el 30% que supuestamente tienen que dejar en los puertos peruanos, lo desembarcan mayoritariamente en Paita, lo suben a un camión y por carretera terminan en el Ecuador. O sea, se llevan el 100% de nuestro atún. Y esa es una realidad que lo hemos venido arrastrando de gobiernos anteriores. Y que espero, señor ministro, se tome cartas en el asunto. Le pido que revise esa flota de atunera peruana, entre comillas. Va a ver que varias de ellas no existen o están en el Ecuador. Continúe, congresista. Vea esa realidad, porque el consumo humano en nuestro país en la pesca está quebrado. Todos los puertos, el puerto del Callao, de Pucusana, de Chimbot, de Huacho, de Guarmey, de Ancón, dan lástima, no tienen agua, no tienen energía eléctrica, no tienen nada. Bahía Blanca, que lo hizo el anterior gobierno, que, discúlpenme la expresión, se tiraron 30 millones de soles, no sirve. Ahí está botado, olvidado. Es una vergüenza. Y tenemos un alto índice de desnutridos. En el tema de la anchoveta, estoy preocupado por esta segunda temporada. Estoy pidiendo el informe, hasta ahora no me lo dan. Yo tengo preliminarmente, me han comentado gente a bordo, que la situación de la anchoveta no es positiva para la segunda temporada, como ha sido la primera. Y le pido que tome cartas en el asunto. Cartas en el asunto también porque este gobierno tiene como bandera la lucha contra la corrupción y tiene que demostrarlo en la cancha.
Minuto adicional. Hay un tema también de conflicto de intereses. La señora Elena Conterno, que representa a la Sociedad Nacional de Pesquería, que solamente ellos se dedican a la anchoveta y a la harina de pescado. Consumo humano en el Perú, muy poco. Por ahí hacen algo para maquillar su historia. En el año 2006, como tengo una resolución, recomendaba al señor Soldi y al presidente y al científico del INVARPE que ve el tema de la anchoveta, que es lo que le interesa, lo recomendaban ella, cuando era ministra de la Producción. Ahora ya ha pasado a ser presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería.